muchas gracias por acceder a esta invitación que le hicimos, que es una reunión destinada a los diputados y senadores del partido, a la mesa directiva y algunas otras personas que nos honran con su presencia. La idea es analizar, no en el marco de la democracia cristiana, sino entre demócratas cristianos, vale decir, esto no es una reunión oficial de la democracia cristiana para que podamos entendernos bien. Y que les he pedido a tres personas, y es probable que llegue además Julio Montt, que es presidente de la Comisión de Ética del Colegio Médico, a Ricardo Bacareza, que es presidente de la Comisión de Ética de la Sociedad Médica de Santiago, a nuestro amigo y abogado Pavlovich, que ha trabajado y camarada nuestro, que ha trabajado permanentemente en este tema desde los últimos dos gobiernos de la Concertación, y Barro Jaime, que es experto y hombre que se ha formado en Inglaterra, que viene llegando y que está presto a ayudarnos en esta discusión. Queremos analizar básicamente lo que es el gobierno, es decir, los dos proyectos que se han presentado y que ustedes conocen por una razón absolutamente increíble, no los tengo aquí, y de ahí hacer todas las preguntas y todos los temas que puedan estar relacionados. Esta sesión va a ser grabada por el canal del Senado, pero no es para que se exponga en el canal mismo, no es que se vaya a filmar para esos efectos, es simplemente para poder tenerla a mano y después les haremos llegar con mucho agrado lo que haya resultado de este debate. Sin más trámite y reiterando mi gratitud por su presencia, le voy a dar la palabra a Ricardo para que pudiera exponer sus puntos de vista, y después le ofrecemos la palabra a nuestro Jaime y así después a Pablo. Tiene su señoría la palabra. Bueno, distinguido senador, como siempre usted me juega una muy mala pasada, haciéndome hablar el primero sobre un tema para el cual yo no venía preparado, sino que venía fundamentalmente a escuchar. Pero de todas maneras, ya que usted me confiere este honor, yo empezaría refiriéndome a lo que se hizo en una reunión recién pasada, en que usted dice que, o Jaime dice que me invitaron y que yo no pude asistir, pero tengo aquí los documentos. De la lectura de estos documentos, uno confirma la idea de que en un tema de esta naturaleza es bastante difícil encontrar una verdad absoluta. De lo que yo leí, me quedaría con una proposición de Pavlovich que nosotros la venimos haciendo desde hace mucho tiempo a nivel ministerial, cuando discutimos el reglamento de los comités de ética, y era que parecía absolutamente necesario darle curso a la creación de la Comisión Nacional de Bioética. Este podría haber sido un tema a debatir en esa instancia. Y digo en esa instancia porque no estoy convencido, más bien soy absolutamente partidario de que la discusión de estos temas se haga como recomienda la Comisión colombiana, sin sesgo religioso. Porque cuando se pretende legislar para un país cuyo gobierno es laico, debe hacerse un esfuerzo para que lo que se obtenga
sea un pronunciamiento lo más pluralista posible. Y eso no es fácil, porque ciertamente dentro del análisis de estos problemas, el tema religioso es muy difícil que no esté presente. Sin embargo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para evitar que si se llega a una legislación, esa legislación no tenga un sello religioso definido, sea lo más pluralista posible. Ahora, entrando ya en el tema del aborto propiamente tal, y creo que eso también se aclaró bastante en los documentos anteriores, hay por lo menos 6 distinciones en este terreno que confunden un poco la opinión pública y que deberían algunos de ellos ser definitivamente desterrados de la discusión. A mi juicio, si me alargo mucho, usted me avisa. La posibilidad del aborto como método de control de la natalidad, yo creo que nadie lo defiende en este momento. Ese es un tema que en las cartas que salen en Mercurio muchas veces se confunden y llevan a interpretaciones distintas. El aborto como método eugenésico, a mi juicio, no debe ser aceptado salvo en una excepción, una sola excepción, que es el acráneo. El acráneo, a mi juicio, no reúne las características de ser humano. No quiere decir que yo esté fomentando el que en el acráneo se haga necesariamente el aborto, no. La experiencia que nosotros tenemos en los comités de ética clínico es que esa decisión de ponerle o no término al embarazo en un acráneo debe ser de la exclusiva responsabilidad de la mujer embarazada. De la exclusiva responsabilidad de la mujer embarazada. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido algunos casos en los cuales las mujeres embarazadas de un acráneo han querido continuar con el embarazo, pensando que cuando tengan el niño puede ser un donante de órgano, lo que es un sacrificio doble o una generosidad doble, soportar el embarazo y posteriormente donar los órganos. Así como también hemos visto mujeres para las cuales soportar ese embarazo constituye una tortura a la cual yo creo que no tenemos derecho de hacernos nosotros responsables. Por eso, en ese caso específico del acráneo, con diagnóstico certificado, mi posición y la de muchos es que la decisión debe ser exclusivamente de la mujer. De todas maneras va a soportar un dolor, de todas maneras. Haga una cosa o haga la otra. ¿Y quién puede elegir cuál dolor va a preferir si no es la propia mujer? La tercera situación es el caso de la violación. El caso de la violación, afortunadamente a mi juicio, tiene ahora una alternativa que yo defiendo a toda costa y que es el uso de la píldora del día después. Yo no termino de entender que hayan posiciones tan dogmáticamente en contra de la píldora del día después. Ahora, si eso no funciona,
es ahí un dilema que hay que analizar y discutir, ¿no? Yo no tengo las cosas del todo claras. Mi posición al respecto es que no se puede hablar de aborto antes del día 12 o 14 del embarazo, cuando se produce la anidación. La misma palabra aborto significa extraer algo de alguna parte, y eso yo lo entiendo solamente como de la anidación en la pared del útero. Por lo tanto, personalmente, no tengo ningún reparo ético de que antes del día de la implantación se pueda proceder en el caso de la violación. Porque ninguno de nosotros se puede hacer responsable de lo que va a ser la vida de esa mujer y de ese hijo, no sabemos, ¿no? Por lo demás, ustedes saben que cerca del 60% de los óvulos fecundados se pierden. Esa es la tercera situación. La cuarta situación, que afortunadamente da la impresión de que se está llegando a un acuerdo, es lo que nosotros definimos como aborto terapéutico y que siempre hemos definido como aborto terapéutico. Y muchos de nosotros pensamos que el tema del aborto terapéutico es un tema entre la paciente y el médico, y no la ley. Es un tema exclusivo de la relación médico-paciente. Y es la situación en la cual la vida de la madre peligra si es que no se le pone término al embarazo. Y a la inversa, la madre se salva o puede salvarse en la medida que se termina con el embarazo. El caso más claro es el de la eclampsia. Afortunadamente han aparecido muchos medicamentos que pueden tratar de disminuir este problema, pero hay casos en los cuales existe. Y la otra situación íntimamente ligada con esto es cuando la madre tiene una enfermedad para tratar la cual el método terapéutico pone en serio riesgo o termina con la vida de la madre. Que es el caso, por ejemplo, y nosotros tuvimos... Hay que haber vivido estas cosas para darse cuenta de lo dramático que son. Nosotros tuvimos el caso de una enferma que tenía un cáncer de vejiga y que tenía que ser operado estando con un embarazo, no recuerdo, 3 meses y medio, 4 meses. Lo analizamos en el comité de ética y dijimos, esta mujer tiene que ser operada del cáncer de vejiga, que va a perder la guagua. Bueno, perderá la guagua. Con estos artificios que han creado ahora último, de que en realidad no se habla de aborto, sino que se habla de interrupción del embarazo cuando llega a la semana 20 y tanto, la postergaron. Y nació el hijo por cesárea, algunos podrán decir que en buena hora, pero la mujer estaba ya llena de metástasis y falleció al poco tiempo. Entonces, cuando dicen por ahí que estas cosas se están haciendo, la verdad es que no se están haciendo. Los médicos tienen un terror tremendo a hacer un tratamiento contra el cáncer, una intervención determinada, porque los pueden llevar presos y acusar de... Y no logramos convencer. El comité de ética no logró convencer a los cirujanos de que procedieran, y ya fue tarde. Unos podrán decir, bueno, valía la pena la vida del hijo. Otros podrán decir, no sé, a lo mejor valía más la vida de la madre, ¿quién va a saber? Así que esas dos situaciones, a mi juicio, el aborto terapéutico propiamente tal y lo que llaman el efecto no deseado, no debería haber discusión.
A propósito de la ley del femicidio, algunos han hecho aparecer de que habría una posibilidad de que esto se incluyera ahí. A lo mejor sí, pero yo creo que esto merece una aclaración especial. Ahora, ¿dónde está el problema? Y que lo ha planteado la Iglesia y lo han planteado mucho. En lo que se llama o llaman la pendiente resbaladiza, vale decir, se abre la puerta, ¿no? Y empieza lentamente a hacerse cada vez más tolerante hasta llegar a practicarse el aborto porque la madre está un poquito deprimida, porque el niño no tenía la cabecita bien redonda, etc. Eso no parece ser tan cierto. Se ha dado en algunas situaciones como se ha dado con la eutanasia en Holanda, que efectivamente se han abierto un poco más la tolerancia. Pero hay mecanismos para ponerle freno o limitaciones a esta alternativa, y que yo no he visto citado mucho, que son la instancia de los comités de ética clínica. A mi juicio no debería, la ley habla de dos médicos no implicados o de 3 médicos no implicados. No son 2 o 3 médicos implicados, es un comité de ética. ¿Y por qué un comité de ética? Porque los comités de ética no están constituidos solamente por médicos, están constituidos por varones y por damas, por enfermeras, por asistentes sociales, por abogados, ¿no? Nosotros tenemos un periodista, tenemos un miembro de la comunidad. Es decir, esa es una instancia, a mi juicio, que debe apoyarse y darle una condición. Esto tiene que ser analizado, no por 2 o 3 médicos que pueden tener en alguna forma, por muy alejados que estén, alguna opinión particular. Yo creo que la única alternativa es, primero, no tenerle miedo a la pendiente resbaladiza, porque con el tema de la pendiente resbaladiza no se va a hacer nunca nada, no se va a avanzar nunca nada. Es como cuando se habló de no educar a los campesinos porque se iban a alzar, que no supieran leer, etc. No hay que tenerle miedo a la pendiente resbaladiza, ya hay manera de controlarlo. Esa es mi opinión. Yo creo que aquí las cosas van por ese lado. Claramente dejar de lado el tema del aborto eugenésico, salvo la excepción esa. Tener un trato muy especial para el aborto, para la situación de la violación. Dejar de lado completamente el aborto como médico, como método de control de la natalidad, y aceptar el del doble efecto y aceptar claramente el del efecto del propiamente terapéutico. No sé si eso ha satisfecho. Nos parece estupendo. Muchas gracias. Jaime. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy médico también, soy pediatra, alumno del doctor Vacareza. Además, especializado en temas de bioética, pero la verdad es que yo quiero tratar de abordar, igual que como hizo ahora el doctor Vacareza y probablemente Sebastián, este tema desde el punto de vista de tratar de ir delimitando los problemas y algunos escollos que se ven a la hora de tratar el tema del aborto, específicamente el aborto terapéutico y el aborto eugenésico, que son los que están puestos ahora en el tapete de discusión.
El aborto se puede discutir desde varios ámbitos. El primero de ellos es como un problema médico, como lo planteó el doctor Vacareza. Hay gente que plantea que esto es un tema netamente de nuestra profesión y que debiera ser ajeno a la legislación. Y yo me voy a referir a algunos aspectos médicos del problema del aborto y del aborto terapéutico. Pero también hay otros ámbitos en los cuales se debe discutir y que también hay que considerar, como por ejemplo el problema legal, que yo voy a tocar en parte, y después Sebastián Pavlovich va a tocar más en profundidad. El aborto como un problema ético, ya netamente desde el punto de vista de la ética, y el aborto como un problema político, que es al final el que redunda y que genera que nosotros estemos sentados en esta sede hoy día discutiendo frente a un problema generado por un proyecto de ley, y que como partido político pensemos que es necesario que tener una posición. Bueno, vamos al aborto como problema médico. La primera cosa que hay que plantear es que el aborto desde un punto de vista médico ha sido definido como cualquier interrupción del embarazo ocurrida antes de la viabilidad del fetal con medios adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Antes de las 22 semanas de gestación y o 500 gramos de peso fetal. Y eso es la definición. Eso es independiente de si hay una acción de tercero o es o producido espontáneamente. Los abortos producidos de manera natural o espontánea, nosotros habitualmente en el lenguaje común lo llamamos pérdida, pero en terminología médica es un aborto espontáneo. Y en terminología médica también, cuando es producido por intervención de terceros, antes de las 22 semanas se habla de un aborto producido, o un aborto médico o inducido. Hay varias formas de referirse a él, pero no así cuando se produce una intervención después de las semanas de viabilidad y eso resulta en la muerte del feto, que es lo que nosotros normalmente nos encontramos en la legislación. Y esto es importante tenerlo en consideración porque la terminología médica deja bien reducido el tema del aborto a la edad de gestación del nascituro. Y esto entonces se contrapone con lo que habitualmente se entiende como aborto, que es toda maniobra destinada a interrumpir el embarazo impidiendo que llegue a su término natural, cual es el nacimiento del producto de la concepción. Y esto entonces puede producirse hasta las 40 semanas, que es la edad gestacional que normalmente se produce un parto. Esto genera además un problema que no es solamente semántico, tiene que ver también con las estadísticas y con todos los estudios que se hacen y se presentan respecto del tema del aborto, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de las organizaciones internacionales, el aborto en sí no es considerado un problema, sino las consecuencias que produce en morbilidad y mortalidad asociadas para la madre. Como se ha planteado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio por parte de Naciones Unidas, en el número 5, el mejorar la salud materna, reduciendo en 3/4 partes entre 1990 y 2015 la mortalidad materna, una de las políticas prioritarias promovidas por los organismos internacionales es el acceso al aborto seguro, ya que el aborto inseguro o ilegal, o producido en condiciones no médicas, no propias, ni adecuada, estaría asociado a una mayor mortalidad. En cambio, cuando el aborto es producido en condiciones de seguridad desde el punto de vista médico, eso se evita las muertes maternas y por lo tanto la tarea de los organismos y las organizaciones de salud es reducir la mortalidad y por lo tanto promover el acceso a un aborto seguro. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Es tan así de que se asocia la mortalidad materna o morbimortalidad materna con el aborto, y la verdad es que nuestra tasa de mortalidad materna por aborto oscila entre 0,8 a 1,6 por 100.000 nacidos vivos. Esto quiere decir que cada año en Chile se producen entre 2
a 4 muertes maternas producidas por causas relacionadas al aborto. Y como el aborto es un diagnóstico médico que no dice relación con la causalidad ni la intención, sino que solamente con el periodo de viabilidad fetal, algunas de estas muertes son producidas por abortos, por ejemplo, producidos por un embarazo ectópico, no necesariamente por los abortos producidos ilegalmente. Y esta cifra de mortalidad materna, fíjense ustedes, es una de las más bajas del mundo. Es una de las más bajas del mundo, mortalidad materna asociada a aborto. En general, se ha dicho que los países con legislaciones restrictivas del aborto presentarían altas tasas de aborto ilegal, exponiendo a la población a prácticas abortivas inseguras y de alto riesgo de muerte materna. Sin embargo, esto no ocurre en Chile. No ocurre, ya lo vemos, porque no se produce una alta tasa de mortalidad materna y porque, de acuerdo a los últimos más recientes estudios, las tasas de aborto en Chile han ido disminuyendo con el transcurso de los años. Este gráfico que ustedes ven en la pantalla, de un trabajo que está por ser publicado, pero ya está aceptado, hecho por un camarada que se llama Elar Koch, un doctor y que es doctor en epidemiología, trabaja en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, muestra cómo se ha comportado en los últimos 50 años la mortalidad materna por aborto. Ustedes ven que hasta mediados de la década de los 60 la tasa de mortalidad por aborto fue aumentando, convirtiéndose en una verdadera epidemia hasta la introducción de las políticas de planificación familiar por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, con la utilización del dispositivo intrauterino y otros métodos anticonceptivos. Inmediatamente, como la prioridad fue a cada mujer que llegaba con un aborto hecho, se le ofrecía, y la mayoría de las veces aceptaba, introducírsele un dispositivo intrauterino. Esto produjo una disminución inmediata y radical de la mortalidad materna por aborto, que, dicho sea de paso, en 1989, con el cambio de la legislación a propósito de la eliminación de la posibilidad del aborto terapéutico, no cambió en su tendencia y que ha ido disminuyendo a través de los años. Ahora, despejado un poco, creo yo, el mito de que en nuestro país se produce una gran cantidad de abortos, que la verdad es que han ido disminuyendo y que está muy por debajo de lo que en algún momento se ha dicho que son 160.000 o entre 120.000 y 120.000. La verdad es que la cifra parece ser que se acerca más bien entre los 10.000 y los 20.000 abortos ilegales al año. Lo cual desde un punto de vista ético no es tan relevante, pero para el término de la discusión médica sí es relevante desde un punto de vista de salud pública. Si nos vamos al aborto terapéutico, nuevamente, en primer lugar, nos encontramos con un problema de conceptualización, porque algunas personas han conceptualizado el aborto terapéutico como la interrupción voluntaria del embarazo antes de la viabilidad fetal por razones de salud de la madre, como lo hace la Organización Mundial de la Salud, pero otras personas hablan de aborto terapéutico cuando son situaciones en las cuales entra en conflicto la salud de la madre con la vida del feto, de tal forma que para proteger la salud de la madre se requiere afectar o terminar con la vida del feto. O el aborto terapéutico también es entendido como el que se practica cuando el embarazo está poniendo en grave peligro la vida o salud de la madre gestante, y ahí introduciendo la diferencia con el anterior, si es un problema solo de la salud de la madre o un problema de grave peligro de salud de la madre, o otras definiciones que hablan de la destrucción y expulsión del feto con la específica finalidad de salvar la vida de la madre o evitar graves riesgos para su salud. Como vemos, hay diferencias, lo cual complica, tanto desde el punto de vista de la salud pública, el manejo de la estadística, que es lo que se entiende por aborto terapéutico, como más aún desde el punto de vista legal. Por eso, en el último tiempo, y esto
tomado de las publicaciones hechas en Chile en la revista chilena de ginecología y obstetricia, que no tiene ninguna afiliación religiosa ni nada por el estilo. Se ha dado en llamar en el último tiempo más bien hablar de las interrupciones del embarazo por causa médica, más que de aborto terapéutico. Y estas corresponderían, según Ramiro Molina, a 3 tipos de situaciones. Cuando el feto es viable, es decir, tiene más de 22 semanas, y se tiene la alternativa de interrumpir el embarazo con el apoyo y los cuidados de una unidad de tratamiento intensivo perinatal. Por ejemplo, todas esas condiciones, enfermedades metabólicas de la madre gravemente descompensadas, hipertensión, insuficiencia renal grave, etcétera, en los cuales, de acuerdo a esta publicación y un debate que han tenido en los números entre el año 2007 y el 2008, el número de situaciones en general, y citando a Ramiro Molina, no generan problemas a los obstetras para poder resolverlos, porque son las que menos problemas generan, porque están en el rango de viabilidad fetal y por lo tanto interrumpen el embarazo y el recién nacido se va a la unidad de cuidado de intensivo, que los neonatólogos hacen lo que se puede, y se trata a la madre. El segundo grupo, que corresponde a aquellos en que el embrión o feto no es viable y el caso clínico indica que de no interrumpirse el embarazo significa la muerte de ambos, como por ejemplo en embarazos ectópicos tubarios, embarazos en los cuernos, embarazos en los ovarios, y mola, sepsis materna, etcétera, en que, de acuerdo a Ramiro Molina, tampoco en la mayoría de los casos los obstetras tienen problemas para enfrentarse a esto, porque de lo que se trata es de salvar la vida de la madre, y la mayoría de los que se encuentran en esta situación saben que tienen que actuar de tal forma, y además en el diagnóstico de la intervención que se hace sobre la muerte no se clasifica como aborto, sino que se clasifica como embarazo ectópico o mola diatiforme operada. Por lo tanto, tampoco genera gran problema. Y aprovechando aquí hacer un breve paréntesis respecto a algo que dijo usted, doctor Vacarezza, en términos del embarazo, no es necesario el endometrio uterino para que se produzca un embarazo, incluso un embarazo para que llegue a su término. De hecho, los embarazos que se anidan en la cavidad abdominal tienen probabilidad para llegar a término, y en esos embarazos no hay endometrio, y sin embargo igual se habla de embarazo. Los casos que sí generan problemas y que también caen dentro de la categoría de interrupciones de causa médica son aquellos en que el embrión o feto no es viable, pero la no interrupción no significa una muerte de ambos, y en esto están los anencéfalos, el encefaloceles, monstruosidad, etcétera, es decir, la mayoría por causas que podríamos llamar más bien eugenésicas, y que son los que realmente podrían generar problemas, pero que son lejos los más infrecuentes. ¿Características comunes que son incompatibles con la vida? Son incompatibles con la vía extrauterina. Sí. No podría dar un porcentaje, pero son excepcionales. O sea, en todo el país ya vimos que cuando se enfrentan a muertes maternas, 2 a 4 por año, pero debe ser más o menos una cifra similar. Entonces, lo que se ha dicho y lo que se ha planteado es que este tipo de problema queda descubierto y quedó descubierto, desprotegido con el cambio de la formulación legal del Código Sanitario. ¿Qué es lo que podemos ver para pasar ahora al aborto como un problema legal? Tenemos algunos textos que nos dan el marco, por ejemplo, la Constitución Política, que habla de la ley que protege la vida que está por nacer, el Código Sanitario, que anteriormente decía en su
antes de 1989, en el artículo 119 decía, se podrá interrumpir el embarazo por causa de salud de la mujer, para lo cual basta la firma de 2 médicos cirujanos, y que hoy en día, después de 1989, dice, no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Entonces, da la impresión de ser una limitación tajante, bueno, de hecho es una excepción tajante, pero que a mi juicio queda un poco matizada y que después podemos discutirla más con los abogados aquí presentes, qué tan matizado está, con otros otras legislaciones. Por ejemplo, el Código Penal, que plantea que penas, por ejemplo, a los que maliciosamente causaron aborto. Habría que discutir qué es lo que significa el maliciosamente. Dice, será castigado en presidio menor en su grado mínimo de medio el que con violencia ocasionara un aborto, aun cuando no haya tenido el propósito de causarlo. O sea, esto dificulta también el tema del entendimiento del aborto como una intervención directa para matar o terminar con la vida del feto, sino que también puede ser como la consecuencia de violencia hacia la madre. El artículo 344 del Código Penal plantea que la mujer que causara un aborto considere que otra persona se lo causare será castigada con presidio menor en su grado máximo, pero si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio, lo cual también resulta interesante porque pone un tema de un atenuante. En el 345 se plantea que el facultativo que, abusando de su oficio, causara aborto o cooperara a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en 342. También cabe la pregunta de qué es lo que quiere decir abusar del oficio. A mi juicio, un médico que interrumpe un embarazo o produce un aborto antes de las 22 semanas porque se tiene que tratar un cáncer terminal o un cáncer que corre riesgo la vida de la madre, no está abusando de su oficio, sino que al contrario está haciendo la práctica que la lex artis manda. Finalmente, cabe destacar que el artículo 10 del Código Penal plantea que están exentos de responsabilidad criminal, en el número 11, aquellos que obran para evitar un mal grave para su persona o derecho o los de un tercero, siempre que concurran las circunstancias siguientes, que son la actualidad o inminencia de que del mal que se trata de evitar, que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo, que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita y que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta de sí o, en su caso, a aquel de quien se lo aparta, siempre que ello estuviese o pudiese estar en conocimiento de que actúa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, creo yo, razones suficientes como para pensar que una persona que actúa en aquellas situaciones que están tipificadas bajo lo que podríamos llamar un aborto terapéutico podría ampararse en que no hay un crimen, si bien está contraviniendo una norma que en general prohíbe el aborto, no está actuando criminalmente cuando está haciendo el aborto. Más aún cuando se trata de la mujer que se produce un aborto. Entonces, teniendo en cuenta ese marco legal, yo me pregunto, no siendo abogado, tratando de ser bien general y bien, a lo mejor, bien rudimentario en mi análisis, pero creo que trato de tomar algunos elementos que a mí me parecen clave. Si uno apunta a una definición del derecho, que es bien comúnmente utilizada, que es la forma de poder social que realiza valores sociales fundamentales y que delimita las esferas de licitud y ilicitud mediante un sistema de normas dotadas de valor coactivo, y que tiene 3 fines: el de la justicia, seguridad jurídica y bien común. Uno podría plantearse que para cambiar la legislación actual debería cumplirse alguna, al menos, de las siguientes razones. Si hay cambios en los valores de las sociales fundamentales, o sea, cómo se ve
el embrión o feto, por ejemplo, o cómo se valora, si la ley que se están tratando de cambiar es considerada injusta, si la ley no otorga seguridad jurídica, que es lo que a veces se aduce respecto de los médicos que no saben a qué atenerse respecto de sus acciones, o si de frentón esta ley no contribuye al bien común. En reflejo, se plantearía que si existen las razones para cambiar la legislación, también para no cambiarla. Y uno entonces podría preguntarse, si cambiando la legislación logramos adecuarnos mejor a un cambio valórico, si se logra a través de este cambio de la legislación una situación más justa, si se otorga mayor seguridad jurídica o si se contribuye mejor al bien común. Y el juicio frente a estas preguntas, especialmente conversando y pensando en un auditorio que constituido por legisladores, es que responder estas preguntas tiene un carácter más bien prudencial. O sea, ver qué es lo que se está tratando de hacer y cuáles van a ser los resultados probablemente sea muy difícil de evaluar empíricamente y que tiene que ver mucho con la prudencia. Sin embargo, la experiencia comparada puede ayudar para tomar decisiones. Y aquí vuelvo a algunas cifras, algunas estadísticas, y que habla de qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años, del 1998 al 2008, con la introducción de legislaciones que han permitido o han liberalizado el aborto en algún grado. En esta tabla está cuáles son las características de la legislación, está el año de la última ley, el año de la primera ley desde que se introdujo, y aquí en esta columna están los cambios en el número de abortos anuales. Entonces, por ejemplo, España, que introdujo la primera legislación en el año 85, desde el 98 al 2008, ha aumentado en un 11% el número de abortos, el Reino Unido un 8,5%, Suecia lo ha aumentado en 22%, Bélgica en un 50%, Grecia en un 39%, y algunos países en estos últimos 10 años han disminuido el número de abortos, pero son aquellos países que introdujeron el aborto más precozmente, o sea que ya llevan 50 años. De acuerdo a estas cifras, entonces, sí, de acuerdo a estas cifras, entonces nosotros podemos graficarlo en función del número de años después de la aprobación de la ley de aborto versus una tasa que relaciona el número de nacidos vivos versus el número de abortos, y podemos ver que lo que normalmente se produce es que hay un aumento en la tasa de abortos hasta aproximadamente los 50 años después de introducir las leyes de aborto, en que hay una estabilización y en algunos casos se ha visto que hay una regresión, pero después de que han pasado un largo número de años en que los abortos han aumentado. Ahora, desde un punto de vista ético, la verdad es que teniendo todos estos temas presentes, lo que habría que preguntarse es ¿qué justificaría el aborto? Y la verdad es que si uno mira las distintas perspectivas éticas, se han planteado distintas razones para justificar el aborto. Y yo las trato de agrupar básicamente en 4, que son las más importantes. Una perspectiva ecológica o empiricista, que relaciona la moralidad de las conductas con su normalidad, y su normalidad en términos de frecuencia, que plantea que aquellos actos, acciones que son muy frecuentes, la verdad es que no pueden ser inmorales porque son tan frecuentes que es lo normal. Y por lo tanto no pueden ser tampoco puestas en la ilegalidad ni ser punibles, como por ejemplo en mentir o sí, no sé qué otro ejemplo se te ocurre a ti. Otra perspectiva, una segunda perspectiva moral o ética es la liberal. Podríamos denominar aquellas perspectivas liberales, que es lo que plantean que cualquier persona puede hacer con su cuerpo lo que quiere y voluntariamente decide hacer, a menos que interfiera con la libertad de otra persona. Y en esto, la discusión liberal normalmente ha
redundado en definir hasta cuándo o desde qué momento se considera al feto como un sujeto al cual se le interfiere su libertad cuando se introduce el aborto. Entonces, en algunas legislaciones se han planteado que, por ejemplo, hasta el desarrollo del sistema nervioso central, o hasta las 12 semanas, hasta las 14 semanas de gestación, otras con periodos más amplios, pero básicamente desde qué momento la libertad para decidir sobre autónomamente sobre su cuerpo ya interfiere la libertad de aquella persona que está en desarrollo. Y en estos casos, la justificación para los abortos eugenésicos, por ejemplo, es que aquellos que son anencéfalos o que tienen otras anomalías congénitas nunca van a ser capaces de desarrollar su autonomía y por lo tanto no debieran ser considerados como sujetos a los cuales se les está interfiriendo la libertad cuando la mujer decide autónomamente. Y por eso esos casos son incluidos en esas legislaciones como un aborto que es posible incluso hasta el final del embarazo. La perspectiva feminista, y feminista yo aquí, un grupo de feministas, porque una cosa que aprendí en Inglaterra es que feminismos hay muchos. Lo que nosotros vemos normalmente es el feminismo liberal occidental, y que además del tema de la autonomía tiene que ver con la protección o la no exigencia moral a la mujer por haber quedado en esta condición que no necesariamente la buscó, ¿ya? Y que habitualmente es la que se utiliza para justificar, por ejemplo, el aborto en casos de violación. Y, por lo tanto, poder abortar es expresión de los llamados derechos sexuales y reproductivos. Y, finalmente, el argumento utilitarista, que es el que plantea que el aborto se justifica de acuerdo al bienestar obtenido y al sufrimiento evitado, y que, por lo tanto, y esto es la posición que habitualmente adoptan los organismos internacionales desde el punto de vista económico y de salud pública, que de acuerdo a las consecuencias en disminución de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil, al disminuir el número de niños no viables que nacen, entonces lo que se hace es disminuir el sufrimiento en un cálculo utilitarista, y por lo tanto se justifica la introducción del aborto para eliminar aquellos que van a generar sufrimiento en sus familias, etc. Bueno, de más está decir, finalmente, para el tema ético y político, es que el Partido Demócrata Cristiano es un partido que se inspira en valores y principios fundamentales, y que esos valores, entre los que se plantean en nuestro quinto congreso ideológico, es que somos personalistas, y por lo tanto cada una de esas otras nosotros tenemos que tomarlas como posiciones que no necesariamente son adversarias, pero que son distintas a la posición que a nosotros nos inspira en el momento de analizar. ¿Y qué quiere decir nuestra posición personalista? Es que la persona humana es el centro de nuestras preocupaciones. El quinto congreso, además, plantea que reconocemos la naturaleza espiritual y trascendente del ser humano desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural, y que todos los seres humanos compartimos, por lo tanto, los mismos derechos, incluso aquellos que están por nacer. Y respecto del aborto terapéutico, terminando para coincidir con el doctor Vacarezza en algo que plantea, es que este tema de cambiar o no cambiar la legislación es súper discutible su beneficio o no beneficio, porque ciertamente hay ámbitos de decisión que tienen que ver mucho más con lo que se puede decir dentro del ámbito médico. Y lo que se planteó en el quinto congreso y se discutió es que es complicado dejar en manos de una definición del Estado cuáles seres humanos pueden existir y cuáles no, y que, por lo tanto, un mecanismo que debiera propiciar el partido es justamente el crear una cultura y, sobre todo, las estructuras dentro de los hospitales, cosa que pueda ser tomado estas decisiones en el ámbito de comités de ética que sean representativos de la comunidad,
que representen también la diversidad y la pluralidad de posiciones éticas y que sobre todo ayuden a resolver de la mejor forma cada uno de los casos que puntualmente se presentan. Eso. No sé si prefieren que antes que hable Pavlovich, si alguien tiene para que no se retrase después las preguntas, si alguien quiere hacer alguna consideración sobre las dos, perdón. Adelante. Bueno, quisiera a los camaradas médicos solicitar una consulta muy breve. Existen otros prismas de análisis para abordar el tema del aborto terapéutico, ¿no es cierto?, que se permitió durante mucho tiempo y después se fue suspendido. Entonces, en estos momentos, bueno, yo soy profesional de la Dirección General de Aguas y nos preocupa a todos el tema de los pesticidas, herbicidas y transgénicos y su efecto en la primera, sexta y séptima región en las embarazadas. Pero con las fichas del servicio de salud de esas regiones y el lugar de trabajo. Entonces, ahí van a aparecer muchos temas relacionados con los pesticidas, con los herbicidas, con los transgénicos, con los relaves mineros que hay en el norte, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso vía computación se puede hacer una recopilación de esos temas, ¿no es cierto?, para ver cuál es el efecto real que tienen esas cosas, ¿no es cierto?, el volumen, ¿no es cierto?, de las importaciones y ventas que han tenido los pesticidas, herbicidas y transgénicos en la sexta y séptima región especialmente, que yo traje aquí para obsequiarle algunas estadísticas del tema, ¿no es cierto?, pero tal vez yendo a la solución, es necesario un laboratorio empleando roedores, polinizadores, etcétera, que normalmente mueren al consumir transgénicos, ¿verdad? Ejemplo, no se ha informado sobre aceites de soya, de canola y de otras sustancias que son definitivamente transgénicas. Eso. Muchas gracias. Entiendo que usted tiene datos ahí. Tiene datos ahí. Sí. Nos lo deja, por favor, Sí, porque claro. vamos a tratar de hacer una compilación. Claro, y también a ver si se puede aplicar el control biológico, es decir, en una plantación de palto, ¿no es cierto?, traer búhos que se comen los ratones que atacan los paltos. Eso es todo el cuento, ¿no es cierto?, para no darle mucho... Pero no nos deja eso, por favor. ¿Alguien más quiere hacer una observación sobre lo dicho? Ya. Para poder dar espacio, digamos, a más comentarios, voy a tratar de ser breve. Afortunadamente, mi colega Barrows ya expuso latamente, digamos, las normas jurídicas, así que solo me queda hacerle algunos comentarios adicionales. Esos son los textos, ya los vieron. ¿Cuáles son los problemas? Digamos? Porque más allá de que, como dijo Jaime y expuso, hay varias normas que se refieren al aborto. Finalmente no hay una definición legal de aborto. Hay alguna definición jurisprudencial sobre aborto, pero finalmente eso es un elemento que, sumado a que, pese a que el mandato legal es que cuando no hay una definición legal se recurre a la definición de la ciencia o arte, en el caso chileno no se ha recurrido a la ciencia y arte de la medicina, sino que más bien a una suerte de definición histórica de lo que se entiende por aborto, entendido que el bien jurídico protegido en el caso de la tipificación del delito de aborto es la vida del feto y por lo tanto ha asociado algunos elementos al aborto, pero que no está esta definición que, como decía Jaime, no está completamente armónica con lo que se entiende desde la medicina. ¿Cuáles son los elementos? Obviamente que existe un embarazo. Hay, más allá de que existen situaciones en que la anidación no se produce en el endometrio, se ha entendido por la doctrina mayoritaria en que el delito de aborto solo se puede cometer cuando se produce la anidación en el endometrio.
más allá de los casos particulares donde esa anidación no se produce ahí, cualquier afectación de la vida del embrión preimplantacional es algo que en el discurso político se ha hablado de aborto, digamos, cuando se criticaba la píldora del día después como abortiva, pero que por el grado de imprecisión o inseguridad respecto de la existencia real de un óvulo fecundado que vaya realmente a anidarse, es muy difícil establecer el delito antes de eso, y por la necesidad de imputación y de certeza, obviamente, que es a partir del embarazo, siempre se ha entendido que es a partir de la implantación. Luego que hay una acción determinada destinada también, cuyo fin sea la interrupción del embarazo, que provoca más la muerte del embrión o feto. Y está la discusión de si el elemento voluntariedad que recoge el Código Sanitario equivale a la expresión malicia del Código Penal. Mi impresión es que no son completamente equivalentes, más allá de que no hay un buen desarrollo doctrinario respecto de esa diferencia. Porque además en la lógica de la discusión que se ha dado públicamente sobre el principio del efecto, también la lógica de voluntariedad no es completamente necesaria, porque la finalidad para el derecho empieza a ser menos irrelevante y hay otros elementos que la determinan. O sea, yo puedo decir que no quería provocar esto, pero si sabía positivamente las consecuencias de mi acto y las acepto esas consecuencias, eso constituye, digamos, voluntariedad para los efectos legales, más allá de que yo pueda alegar que no era mi intención. O sea, si disparo en mitad de una multitud y mato a alguien, la alegación de que no quería matar a alguien, digamos, a una persona determinada, es un poco rechazada. El fin jurídico que está detrás siempre es la vida del que está por nacer. Y en la discusión política, y también que determina finalmente también la discusión jurídica, tiene que ver con lo que entendemos el estatuto legal del embrión y feto humano. ¿Los entendemos o no como un ser humano? Si no los entendemos como humanos, mi impresión es que estaríamos en la lógica de que finalmente hay seres humanos que no son personas, en tanto entendemos persona como un sujeto de derechos. O sea, hay seres humanos que, en el entendido que el fruto de la concepción es un organismo humano que tiene una lógica interna, digamos, un destino interno, más allá de que no todos los óvulos fecundados se desarrollan como seres humanos adultos. Todos nosotros, los que estamos en esta mesa y los que están afuera de la mesa, todos los seres humanos venimos de ese punto inicial. La pregunta es si eso es suficiente, y eso es lo que está en la discusión, si eso es suficiente para entender que todos esos óvulos fecundados deberían ser protegidos como seres humanos. Por lo tanto, para el derecho ha sido una discusión muy difícil. O sea, hay posturas que consideran el embrión, al menos el preimplantacional, como una cosa, otros dicen no es ni cosa ni persona, pero es sujeto de protección, al menos, digamos, por lo menos de acuerdo a la lectura que uno puede hacer de la Constitución y de la ley, deberíamos entender que es al menos si no es sujeto de derecho, al menos sí objeto de protección. Pero está detrás de esa pregunta y no se sincera completamente respecto de, porque probablemente la pregunta es muy fuerte, digamos, hay seres humanos que no son personas, digamos, nos retrotrae quizás a discusiones que se entendían superadas, digamos, y quizás por eso se rechaza tanto en esta discusión. Pero no en el mundo desarrollado. El mundo desarrollado es más honesta en ese sentido de la discusión, y hay quienes afirman encima de la mesa que consideran que no todos los seres humanos son personas, que no todos los seres humanos son sujetos de derecho y por lo tanto son capaces de sostener una postura y, como Peter Singer, se hace cargo de su argumentación y llega a justificar el infanticidio de niños con problemas. Entonces, parte, digamos, de la necesidad de sincerar la discusión tiene que ver un poco con eso. Nosotros creemos que la idea de conflicto de derechos, obviamente derechos entre los derechos de la mujer y el ser en gestación, solo es posible en el entendido que reconozcamos que el ser en gestación es un otro. Sin la alteridad no hay un dilema propiamente tal. Si no reconocemos que hay un otro en el embarazo, la idea de conflicto real un poco tiende a desaparecer. Y eso es algo que es evidente, por lo menos en la discusión, en los posteos, en los blogs, en las cartas de los diarios, digamos, que hay una insistencia, digamos, en negar como elemento de discusión la existencia de un otro en el embarazo, y para mí es evidente porque se hace, justamente porque eso genera, digamos, la idea de conflicto. Y para muchos no hay conflicto posible aquí, porque aquí se trata solo de los derechos
de la mujer. ¿Cuáles otros problemas que están en la discusión y que tienden a enredar? La misma Evelyn Matei lo ha planteado a propósito de su proyecto, que lo que se recoge es el principio de doble efecto, que en teoría moral funciona bastante bien, siendo muy complejo, pero para la discusión pública y para la práctica también es un poquito más difícil. Yo tiendo a pensar que es mejor hablar de un principio de doble efecto por un lado, más el principio de proporcionalidad, o sea, el apelar a la definición prudencial que inspira las decisiones que hablaba Jaime. Y aquí, en nuestro juicio, en el fondo, estamos hablando de tres situaciones distintas. Aborto terapéutico, probablemente tal, en el cual pareciera que no hay grandes dilemas éticos. El aborto eugenésico y el aborto que yo llamo compasivo, que tiene que ver con la alegación del embarazo por violación. Pero ¿cuál es la gran inquietud que a mí me genera, más allá de plantear que son discusiones válidas, es que por un problema de fundamentación cualquier límite que pongamos puede parecer arbitrario? O sea, ¿por qué el límite respecto del aborto eugenésico o respecto del aborto compasivo va a ser más legítimo que otro? O sea, ¿por qué el dolor de la mujer violada va a ser digno de mayor respeto que el de la mujer con 10 hijos y abandonada? En el fondo, genera un problema que al menos creo que corresponde ponerlo en la discusión. Lo que está también, y hay que reconocerlo, está la lógica, y uno tiene que abrazar la idea de que la mujer es soberana de su cuerpo, digamos, porque históricamente no lo ha sido. Y yo creo que la lógica de derechos de la mujer significa una de las grandes conquistas de nuestra sociedad contemporánea. Ahora, la pregunta es si los derechos de la mujer debieran o no reconocer como límite este otro en la relación con el ser en gestación o no. Y lo que no está en la discusión y se hace evidente, por ejemplo, en la intervención del profesor Vacareza, cuando dice que la definición es exclusivamente la madre, digamos. Y claro está, y como sociedad, digamos, no se incorpora como un elemento también si esto, hay un ideal al menos de que la decisión sea compartida, digamos, cuando entendemos que hay toda una evolución cultural que nos lleva a que los hombres nos hagamos cargo también del producto de la concepción, ¿no? En ese sentido, yo creo que mucha de la argumentación a favor del aborto más que progresista, a mí me parece bien retrógrada, digamos. El hecho de yo me embarazo, digamos, yo decido, ok, digamos, si usted se embaraza y usted decide, no venga a demandar después, digamos. No sé, lo pongo sobre la mesa para que sea parte de la discusión. Lo que está también detrás es el embarazo como carga social, como un constructo social y no como una posibilidad biológica. Eso está fuerte, digamos, en la argumentación que ha rodeado esta discusión. Y lanzo preguntas adicionales, no sé si para que se respondan acá, pero al menos para que se las lleven para la casa también, si es que no se las han preguntado, digamos. La pregunta si es penalizar tiene que ver con promover. Hay toda una discusión, pero yo creo que deberíamos estar bastante conscientes. Yo creo que el documento del Quinto Congreso algo lo recoge, quizá no con la suficiente fuerza. El aborto es una tragedia, al menos para el feto, pero en una gran cantidad de situaciones también para la madre. Mi impresión es que criminalizar a la mujer también es algo más complejo porque, por lo menos en Chile, todavía no es algo como quien va a sacarse una muela. Digamos. Quizás en algunos países desarrollados, digamos, esa cuestión está un poquito más extendida y hay mujeres que a los 30 años ya tienen 5 o 6 abortos, entonces, claro, uno se empieza a preguntar si despenalizar es promover o no, digamos, pero creo que son elementos distintos. Yo creo que es distinto despenalizar que promover o considerarlo un derecho. Si es posible combatir las causas del aborto, en el sentido que tanto se puede combatir con educación sexual y con acceso a anticoncepción. Respecto a las cifras de aborto, ya lo planteaba Jaime, digamos, hay cifras negras, pero se han tirado cifras, entendido que hay estudios que decían que había 150.000 abortos, 200.000 abortos, y hoy día la última cifra que planteaba el doctor Koch hablaba de que eran de menos de 20.000 al año. ¿Cómo se evita el aborto?
algo que plantea el doctor Vagresa. O sea, esto significa la pendiente resbaladiza, o sea, por dar este paso vamos a dar todos los demás. Plantea un tema que existe en los países desarrollados, que es el de las demandas por nacimiento equivocado o por vida equivocada, que existe, digamos, en España, en Francia, en Estados Unidos, de padres a los cuales un error de diagnóstico les impidió ejercer el derecho a abortar y tuvieron un hijo con malformaciones, digamos, y piden compensaciones. O incluso demandan que los padres, representando al hijo, plantean que le privaron del derecho a no nacer, que en general han tendido a ser rechazadas, digamos, pero habla de cierta cultura en torno al tema. Como elemento final, para hacer un llamado, digamos, a una discusión razonable. Muy fácilmente esta discusión se polariza muy fuerte. Este es el doctor George Tiller, es un abortista, médico abortista, muy conocido por ser de los pocos médicos en Estados Unidos que era partidario y practicaba el aborto en su etapa tardía, y es, si mal no recuerdo, el último médico asesinado por activistas pro vida. Con lo cual, en el fondo lo que planteo es que esta es una discusión para nada pacífica, pero debemos hacer el esfuerzo para que lo sea. O sea, cuando los pro vida matan, digamos, uno empieza a cuestionarse, digamos, en el fondo, a qué estado del arte estamos llegando en términos de discusión. Eso para dejar el resto de hablar. Gracias. Doctor Artaz, bienvenido. Primero voy a declarar que no voy a hacer ningún juicio de fondo por dos razones. Una, porque todavía no me logro sacar el sesgo religioso y por lo tanto cualquier juicio que haga todavía no va a ser del pleno respeto que me gustaría que yo algún día poder emitir una opinión. Y por lo tanto prefiero no hacerla, porque siento que tengo que hacer un trabajo interior que todavía no he logrado en plenitud. Y por lo tanto eso deslegitima mi opinión. La segunda es que soy hombre. Y algún día que me gustaría que en el Partido Demócrata Cristiano la mujer fuera quien liderara estas discusiones. Por lo tanto, también es una segunda razón por la cual prefiero abstenerme de un tema de opinar en el fondo. Pero sí me gustaría una cosa muy práctica. Y disculpen porque mi vida es del hospital y por lo tanto empatizo mucho con lo que opina el doctor Vacareza. Esta discusión nos va a llevar no sé cuántos años, porque de hecho ni siquiera hemos sido capaces como país de sacar una ley de derechos y deberes, donde los temas a debatir son mucho más simples que estos temas. Entonces, conociendo las dificultades para poder entrar en estos temas en un país como el nuestro, no quiero decir que no haya que discutirlo, sí hay que discutirlo. Y ojalá, como le digo, la mujer tenga un liderazgo en esta discusión. Si hay alguna manera, desde el punto de vista de la normativa o de la reglamentación, o que pueda amparar o ayudar a que efectivamente los comités de ética puedan ayudar a resolver de mejor forma estos casos que son de baja frecuencia, pero que son de altísimo impacto para la familia, para la mujer en particular y para los equipos de salud. Me estoy refiriendo a estos casos que ustedes muy bien retrataron, que tienen que ver con los cánceres de primer trimestre o los niños anencefálicos, etc. Hoy tenemos el deber, de aquí a los 10 años que va a llevar este debate, o quizás cuánto, de resolver de alguna manera práctica estos temas que son quizás de excepción, pero no menos importantes, no porque sean de excepción no son importantes. Entonces, no sé a los panelistas si hay alguna vía que se pudiera explorar en paralelo hacia un debate en estos temas tan complejos. Dejemos las preguntas al final de 3 o 4 intervenciones para ofrecerle la palabra a los colegas.